Los saluda el pastor José Moreno de la Iglesia del Nazareno, Luz a las Naciones desde Florencia, Italia. Quisiera en este día poder compartir con ustedes la palabra del Señor para que podamos de alguna forma hallar respuesta a todas las interrogantes que como creyentes y aún como humanidad, muchas de las personas que todavía no conocen al Señor se hacen respecto a la situación que el mundo está viviendo, a esta situación tan crítica que como humanidad en esta generación nos ha tocado vivir. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad han pasado momentos terribles en distintas áreas de la vida del ser humano, como son las guerras, terremotos, otras pandemias que han azotado a la humanidad, pero en esta generación, en este siglo XXI y en esta nueva década del 2020, nos ha tocado vivir a nosotros como humanidad un acontecimiento que está poniendo de rodillas a todos los seres humanos en los 5 continentes. Esto quiere decir, creo que todos somos conscientes de esta terrible pandemia que está azotando el mundo y que muchos países, incluso del primer mundo, como los países europeos, como Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos de Norteamérica y también Latinoamérica están siendo, hermanos, sucumbidos completamente por esta pandemia que está cobrando la vida de miles de personas. Y en frente a toda esta circunstancia que no solamente es de cuestión de salud sanitaria, sino que también, hermanos, nos damos cuenta de que las repercusiones que ha tenido a la humanidad, a la sociedad, a los distintos países alrededor del mundo entero, como es el caso aquí en Italia, donde yo me encuentro. Sabemos que se están tomando medidas muy duras para poder de alguna manera frenar, hermanos, el contagio de este virus, de esta pandemia, que es muy contagiosa, dicho sea de paso. Se están tomando medidas extremas de cuarentenas. Aquí en Italia, pues ya llevamos semanas de que estamos en una cuarentena y el día de ayer se anunció ya el sábado, pero para el domingo 22 de marzo, hoy estamos 23 de marzo, pero para el 22 de marzo ya se anunció completamente el cierre de todas las actividades laborativas que no tengan nada que ver con lo que es el área de la alimentación, la salud y lo que son los servicios públicos elementales. Todas las demás fábricas, haciendas, ditas que se encargan de otro tipo de actividad tienen que ser completamente cerradas. Así que no sabemos todavía por cuánto tiempo esto durará, pero las calles aquí en Florencia, Italia, están totalmente desiertas. La gente no sale de sus casas. Muchos de ellos están cayendo ya, incluso algunos en la desesperación porque se encuentran ya 2, 3 semanas completamente recluidos, aprisionados, por así decirlo, en sus casas. Otros están tomándolo por el lado positivo esta cuarentena y están valorando el significado de poder estar con la familia. Muchos se están dando cuenta que no todo en la vida es trabajo, que no todo es dinero, sino que hay cosas muy importantes que como humanidad y como sociedad y como individuos habíamos perdido, que es el estar con nuestras familias. Muchas familias también están llorando, están sufriendo por la pérdida de seres queridos por causa de esta terrible epidemia que es una pandemia que está azotando el mundo entero. A raíz de todo esto, hermanos queridos y amigos, yo quisiera poder compartir con usted la palabra del Señor. Tal vez la palabra del Señor muchas veces no es lo que nosotros quisiéramos oír, porque la palabra del Señor siempre va a confrontar al ser humano. Es como si fuera una radiografía que nos va a mostrar lo que verdaderamente hay oculto en nuestro interior, pero que esa radiografía o esa medicina que muchas veces no nos agrada, traerá salud, traerá bienestar para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestras familias, para nuestros pueblos y para nuestras naciones. Así que quisiera compartir con usted
un tema acerca de una pregunta, ¿verdad? Que muchas personas en momentos de las cuales estamos viviendo como humanidad terribles, viendo tantas muertes aquí en todas partes del mundo y sobre todo acá en Italia, que se ha convertido el foco principal de contagio de este virus, y también como España, que le está siguiendo los pasos, muchas personas que no conocen la palabra del Señor, y aún algunos incluso conociendo la palabra del Señor, se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, si Dios existe y Dios es un Dios de amor, por qué está permitiendo? ¿Por qué Dios permite que esta pandemia mate tantas personas? Esta es la pregunta. ¿Por qué, si hay un Dios creador, si hay un Dios que habita en los cielos, que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo controla todo, y que es un Dios tan bueno, tan amoroso y tan misericordioso, por qué está permitiendo que este minúsculo, microscópico virus esté matando a tantas personas? Mucha gente está llorando, algunos están entendiendo, otros están renegando de Dios, están blasfemando de Dios, están, hermanos, eh, maldiciendo el nombre de Dios a causa de que han perdido seres queridos, han perdido familias. Acá en Italia hay incluso familias enteras que han fallecido a causa de este virus. Así que, hermanos, esto es una pregunta que quizás muchos no lo dicen en forma verbal, con sus labios, pero sí está en la mente y en los corazones de muchas personas. ¿Por qué Dios, ese Dios amoroso y misericordioso, está permitiendo que el mundo vea todas estas cosas, experimente estas cosas y permita la muerte, el deceso de tantos seres humanos? Quisiera, antes de poder responder bíblicamente con la palabra del Señor, para poder traer un poco de claridad a su mente, poder ver quizás un poquito unos cuadros estadísticos de lo que esta pandemia está causando en la humanidad. Y quisiera empezar primeramente con las víctimas en Italia por causa de esta pandemia, de este COVID-19. Así que miremos un poquito hasta el día de hoy qué es lo que ha acontecido, cuáles son las víctimas que ha dejado este virus que está azotando la humanidad, y primeramente aquí en Italia. La epidemia de neumonía viral provocada por un nuevo coronavirus se expande por el mundo y la preocupación también va en aumento, es definitivo. Hasta el día de hoy, 23 de marzo, el lunes 23 de marzo, se reportaron en Italia 59.138 casos de infectados. Ahora quisiera yo aclarar algo aquí. Esta cifra es una cifra que da oficial, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, pero son cifras que no son exactas. ¿Por qué? Porque incluso he oído muchos testimonios de muchas personas que han llamado a los números que se han dado para que de alguna manera ellos presentan los síntomas de contagio y no se les ha hecho el análisis, lo que aquí le llaman los tampones, para poder determinar si verdaderamente están contagiados. Simplemente les han dicho, tiene fiebre, tiene los síntomas, ok, sí, tiene que permanecer en su casa 14 días y no salga, cuarentena. Pero no han ido, no se les ha permitido ir a un hospital para poder hacerse los análisis respectivos para determinar si verdaderamente ellos se encuentran infectados con este virus. De manera que mucha gente la está pasando en su casa y no forman parte de esta cifra que aquí se declara. Hay muchos que la han estado pasando con una fiebre un poco severa, un poco ligera, pero ¿por qué? ¿Y por qué todo esto? Porque definitivamente, hermanos, el sistema de salud ha colapsado aquí en Italia. Hay tantos infectados, tanta gente que tiene que ser entubada, que ya no hay lugar, ya no hay cama, ya no hay, no se abastecen ni los doctores, los médicos, ni las enfermeras para poder atender a tanta gente, de manera que ya los que llaman los dejan en sus casas.
Entonces, de manera que esta cifra no la tomemos en manera literal. Seguramente hay muchos miles de casos más, pero que no pertenecen a esta cifra porque no se han hecho de la manera oficial. 5.476 muertos. Esta es la cifra de muertos hasta el 23 de marzo en Italia. 5.476 muertos y 7.024 recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, estas son las cifras, hermanos, que la Organización Mundial de la Salud está manejando de los datos que se dan aquí en Italia. De manera que tenemos en Italia 59.138 infectados, 5.476 muertos, habiendo sobrepasado largamente a China, el lugar donde se originó esta pandemia, y tenemos 7.024 recuperados. 24 recuperados. Ahora, veamos cómo está la situación en el mundo entero, porque esta epidemia que ahora se ha convertido en una pandemia está azotando la humanidad entera, el mundo entero. De manera de que el total de casos confirmados a nivel mundial, confirmados, ya les dije, de la manera oficial, por hay muchos que son, incluso son portadores que no, asintomáticos, que no presentan ningún síntoma, es de 336.066. Y el número total de muertes a nivel mundial es de 14.647. Miren nada más, y hay países, hay lugares, países y continentes como Sudamérica, como usted lo ve aquí más o menos en este mapa, de cómo el virus se está expandiendo, que todavía recién ha llegado y recién se está expandiendo, así que esto tiene para rato. Veamos ahora algunas cifras de los países que han sido afectados. No están todos, ellos solamente he puesto algunos cuantos. Como China, por ejemplo, tuvieron 81.435 casos, muertos 3.274. Italia, 59.138 casos y 5.476 muertes. Estados Unidos, 33.141 casos y 414 muertos. España va en los 28.768 casos y 1.772 muertos. Alemania 24.873 casos y 94 muertos. Irán 21.638 casos y 1.685 muertos. Francia 16.018 casos y 674 muertos. Corea del Sur 8.961 casos y 111 muertos. Suiza 7.245 casos y 98 muertos. Reino Unido 5.715 casos y 281 muertos. Estas son las cifras, diríamos, no tan exactas definitivamente, porque ya les comenté de que hay mucha gente que tiene el virus, incluso son asintomáticos, no presentan ningún síntoma, pero se convierten en portadores del virus y están contagiando a muchas personas. De manera que hay mucha gente que solamente la pasan como si fuera una gripe un poco severa, están en casa y luego se recuperan. De manera que las cifras no son exactas en ese sentido. Entonces, pero veamos, hermanos, mire la cantidad de muertos que están habiendo a nivel mundial. Y esto, como le dije, todavía hay continentes y países que todavía recién el virus está empezando y recién se está expandiendo. De manera de que esto, si Dios no lo frena, definitivamente va a traer aún y a, va a causar muchas, muchas, muchas más muertes a nivel mundial. Y cada muerte definitivamente es lágrima, es dolor, es tristeza de las personas que se quedan, de las personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, porque usted tiene que saber esto, amigo, hermano, si usted está en un país como Sudamérica, como Perú, por ejemplo, yo soy de Perú, donde recién esta epidemia se está expandiendo,
tenga en cuenta que esto no es un juego. Las personas que son afectadas con este virus no es una gripe, no es una simple gripe como muchos desinformando han querido tratar de comunicar a las personas. No es una simple gripe, esto es una neumonía. ¿Ok? Es una neumonía, es un virus que causa una neumonía, no una gripe, no es el virus de la gripe. Este virus causa una neumonía severa, de manera que los que lo cogen y son afectados tienen que ser entubados con respiración artificial para que puedan, valga la redundancia, respirar, porque los pulmones, el pecho, el dolor es terrible en el cuerpo, en los huesos, es una cosa terrible y la imposibilidad de respirar. Es un problema respiratorio y es por eso que muchos les causa cuando ya el sistema sanitario colapsa, ya no hay camas, ya no hay maquinarias para poder intubar a la gente, muchos mueren. De manera que esto no solamente está matando ancianos, está matando también gente joven. Así que por favor, en el nombre del Señor, no tomen en poco este virus, no tomen en juego, seamos responsables, seamos prudentes, no se dejen tampoco, hermanos en Cristo, los que me escuchen, hay muchos pastores que dicen que debemos seguir, a pesar de las restricciones de las autoridades, debemos seguir en los cultos, en los templos, porque debemos hacer caso más al Señor que al hombre. No, no, hermanos, disculpen. Eso solamente se aplica cuando un gobierno dicta leyes que vayan en contra solamente de nosotros. En este sentido, por ejemplo, que las leyes de los países digan que la cristiandad está prohibido y que nosotros no podemos reunirnos porque eso es un delito cuando el cristianismo sea atacado en ese sentido, ahí sí nosotros, antes que a los hombres, hacemos caso al Señor. Pero esto no es el caso. Esto es algo que va para todos los ciudadanos, para todos los habitantes del mundo, de los países que están siendo afectados, las cuales todos tenemos que respetar y los cristianos con mucha mayor razón por sometimiento a las autoridades como lo manda el Señor. Dos, por amor a nuestro prójimo, porque si nosotros en nuestras reuniones nos contagiamos, y Dios no lo permita, pero nos contagiamos, vamos a contagiar a muchas otras personas. Entonces, de manera que no seamos negligentes, no seamos irresponsables en ese sentido y tomemos conciencia también aún nosotros los cristianos. Bueno, en base a todo esto, quisiera, con la ayuda del Señor, poder compartir con usted la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? ¿Por qué en todo lo que va? Mire, no sé si usted ya ha oído las noticias, pero ha habido ya terremotos aquí en el centro de Europa, ¿verdad? Ha habido en Croacia un terremoto de magnitud 6, en Bélgica y otros países europeos del centro de Europa. Ha habido terremotos que lo han sentido. De manera que, ¿qué es lo que está sucediendo al mundo? ¿Qué le está pasando a la humanidad? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? ¿Por qué nos está sobreviniendo todos estos males, todas estas catástrofes naturales, sanitarias y lo que habrá de venir también la catástrofe económica? Porque después de toda esta pandemia y la paralización de la economía de los distintos países del mundo entero, esto traerá consigo una terrible recesión económica que afectará al mundo entero y el mundo que hoy lo conocemos no será más como nosotros lo hemos conocido. El mundo dará un cambio total, dará un cambio, un giro total, ¿ok? Para poder establecer lo que los grandes, diríamos así, los poderosos que gobiernan el mundo tras las tinieblas, por así decirlo, con la ayuda de poderes espirituales del reino de las tinieblas, van a instaurar, y para esto es todo esto, el nuevo orden mundial. Que los que somos cristianos y leemos las escrituras y las profecías sabemos que de ahí procederá el gobierno del anticristo o la bestia, como lo llama el libro de Revelación o Apocalipsis. Pero bueno, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas y las cosas que habrán de sobrevenir? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué mucha gente está llorando a sus muertos? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué hermanos, tanta tragedia en el mundo entero? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo que ya no le compete a un solo país, ya no le compete a un lugar determinado, sino es algo que está azotando al mundo entero, a toda la humanidad. Y vamos a ver nuestro texto que se encuentra
en el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, verso 22. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Quizás te preguntes, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esa es la pregunta. Aquí Jeremías está profetizando inspirado por el Espíritu de Dios para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido azotado por muchas hermanos, plagas, no solamente plagas, sino sobre todo había sido invadido por países extranjeros, como fue en este caso el reino de Babilonia por medio de este rey Nabucodonosor, y había causado muertes, destrozos, habían violado a las mujeres, se habían llevado cautivos a los muchos príncipes y jóvenes, a muchos habían matado, habían agarrado a los niños y los habían estrellado en la pared, los habían matado, habían violado mujeres, han matado ancianos, después de que hubo primeramente un sitio. Un sitio significa que los ejércitos de Babilonia habían rodeado la ciudad de Jerusalén, que era amurallada, de manera que nadie podía entrar ni salir, una cuarentena. Y eso ocasionó de que los abastecimientos de alimento y agua se terminaran, escasearan, de manera que nos cuentan las escrituras que los judíos terminaron, las mujeres judías terminaron cocinando a sus propios hijos y comiéndoselos. Entonces la pregunta que se hicieron los judíos, el pueblo de Dios, fue la siguiente. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todos estos males? ¿Por qué nos ha sobrevenido todas estas tragedias? ¿Por qué nos ha sobrevenido la muerte? ¿Por qué nos ha sobrevenido la tristeza, la angustia? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Y mire que la pregunta venía de parte del pueblo de Dios. Y esta es la misma pregunta que muchos como humanidad se están haciendo o nos estamos haciendo. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué hay miles de muertos? ¿Por qué esta epidemia está cobrada? Si hay un Dios amoroso, si hay un Dios de misericordia, si hay un Dios de bondad, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y la respuesta es, se debe a tus muchos pecados. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta de parte de Dios, que quizás no nos guste. Quizás quisiéramos escuchar otra respuesta. Pero esa es la respuesta de parte de Dios para nosotros como humanidad. La razón por la cual nos ha venido y sobrevendrán aún muchos males todavía sobre este mundo, es por causa no de nuestros pecados, sino de nuestros muchos pecados. Porque como humanidad hemos pecado delante del Señor, hemos hecho lo malo, nos hemos entregado a la idolatría, a la brujería. Miren nada más los programas de televisión, las series de televisión, hermanos, de streaming en Netflix y otras plataformas. Lo único que se muestra ahí es la pornografía, lo único que se muestra ahí es el homosexualismo, el lesbianismo, la hechicería, el ocultismo. Eso es lo que se muestra. Nuestros países nos hemos entregado a la avaricia, nos hemos entregado a la mentira, nos hemos entregado a la maldad, hemos dejado a un lado la misericordia, hemos dejado a un lado la justicia, hemos dejado a un lado el amor, hemos dejado a un lado la santidad, hemos dejado a un lado completamente todo. Y estamos pisoteando, transgrediendo completamente los mandamientos del Señor, las leyes del Señor, porque este mundo, así como las sociedades se rigen por leyes, el mundo, el universo se rige por leyes. ¿Y quién da esas leyes? Pues la máxima autoridad que gobierna el universo entero, que es el Dios Todopoderoso, Yahvé de los ejércitos, es su nombre, bendito sea por los siglos de los siglos. De manera que todas estas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, las muertes, el sufrimiento, esta pandemia, el caos, hermano, la cuarentena, y todo lo que habrá de venir, hermanos, nos está sobreviniendo a causa de nuestros muchos pecados, porque los pecados de la humanidad están llegando al límite, de manera que Dios no puede pasar por alto, hermanos, la conducta de los seres humanos. Dios no puede pasar por alto, hermanos, nuestras maldades. Él no se hace de la vista gorda. Él es nuestro creador, Él es el soberano, aunque usted crea o no crea en Dios, independientemente de eso, hermano, eso no interesa. Dios es el creador y a Él le pertenecen todas las almas. No, a Él no interesa si usted es cristiano, si usted es musulmán, si usted es budista, si usted es ateo, agnóstico. No, no, no. Todas las almas son mías, dice el Señor, porque Él las ha creado y Él tiene derecho sobre su creación. De manera que todas estas cosas que estamos viendo y que estamos experimentando se deben
a nuestros muchos pecados. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Amigo que me escuchas, amiga, hermano, hermana, porque aún la iglesia ha pecado delante del Señor. Como pueblo de Dios hemos pecado, así como Israel tenía la responsabilidad sobre sus hombros de ser luz a las naciones. La iglesia del Señor ha sido llamada a ser la luz del mundo, pero en vez que la iglesia sea la luz del mundo, el mundo se ha convertido en la luz de la iglesia, y también la iglesia hemos pecado, y por eso también nos ha sobrevenido todos estos males, a causa de nuestros muchos pecados. Pero la pregunta es: ¿está Dios contento con tantas muertes? Ya sabemos la respuesta, que todo lo que nos ha sobrevenido, lo que nos está sobreviniendo y lo que habrá de sobrevenir a la humanidad es a causa de nuestros muchos pecados, porque hemos pecado contra el Señor, hemos transgredido sus leyes, hemos transgredido sus mandamientos, nos hemos apartado de sus caminos. Hoy, por ejemplo, aquí en Europa y en Italia, donde me ha tocado, por la gracia de Dios, vivir, algo que está creciendo de una manera desorbitante es el ateísmo, y a la par está creciendo el ocultismo, el satanismo. Los niños ya no creen en Dios, los adolescentes ya no creen en Dios, blasfeman de Dios. Y nos preguntamos por qué nos ha acontecido todas estas cosas. Pero la pregunta es: estamos viendo que aunque si este virus ha sido creado en laboratorio, no lo sabemos, hermano, o viene de manera natural, no lo sabemos, pero definitivamente sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Pero todas estas cosas que están sucediendo y que Dios las permite, si Dios es un Dios amoroso, pero vemos que Dios, hermanos, también castiga el pecado, porque Dios es santo, Dios es justo. Y Él, hermanos, dice que no tendrá por inocente al culpable. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la pregunta es: ¿estamos viendo tantas muertes, tanta gente que sufre, tanta gente que llora? ¿Está Dios contento con eso? ¿Está Dios feliz con tantas muertes, con tanto sufrimiento, con tanto llanto, con tanto dolor de los seres humanos, de su creación? ¿Está Dios contento con esto? ¿Está contento Dios con juzgar esta humanidad por medio de esta pandemia y todas las cosas que están sucediendo en el mundo entero? Y la respuesta nos la da el profeta Ezequiel. En el capítulo 18, verso 29 al 32, en la nueva versión internacional, traduce de la siguiente manera: sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo: el Señor es injusto. Mire, qué interesante poder ver aquí, hermanos, que el pueblo de Dios incluso no entendía lo que estaba sucediendo, y decían que las catástrofes que le habían sucedido, todas las desgracias que le habían acontecido, era porque porque Dios era injusto. El Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? Dice el Señor. ¿No son más bien ustedes los injustos? O sea, mucho podríamos decir como humanidad incluso: no es justo lo que nos está sucediendo, no es justo lo que está pasando. ¿No es justo? ¿El Señor es injusto? ¿El Señor es malo? ¿El Señor se complace en el castigo? ¿El Señor se complace en la muerte? Él se deleita, está sonriendo de que haya tantas muertes, tanto dolor, tanta tragedia, tanta miseria en el mundo. El Señor no es injusto. Dice: ¿no son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Y el llamado de Dios es: arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Y eso es lo que tenemos que entender. Así como un virus causa la muerte verdadera, y la muerte no solamente física, sino la muerte eterna que causa al ser humano, se llama el virus del pecado. No es el COVID-19, el verdadero virus que está destruyendo nuestra vida, nuestra sociedad, nuestros pueblos, nuestras libertades y todas las cosas que están sucediendo, se llama el virus del pecado. Y el pecado acarrea ruina. Eso es lo que tenemos que entender. La humanidad entera, en todas sus áreas, como humanidad, estamos cayendo en una ruina total. Las economías se están derrumbando, la salud de la gente se está arruinando.
Pero todo eso es por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión, la violación de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios. Por eso que el Señor dice, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. Entonces el Señor quiere que nosotros como humanidad y aún como pueblo de Dios tengamos una actitud distinta, que entendamos que lo que nos está aconteciendo es producto, es una consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de nuestra rebelión, de nuestras abominaciones que hemos cometido contra el Señor, pero que el Señor nos llama, hermanos, a que nos arrepintamos, que entendamos que todo eso es una consecuencia de nuestro actuar, de nuestra forma de vivir, de nuestras maldades, y que nos arrepintamos y que nos hagamos de un corazón y un espíritu nuevo, una mente nueva, una actitud nueva, distinta. Y dice el Señor, ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Y esta palabra no solamente es para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino es para nosotros como humanidad. ¿Por qué habremos de morir? Humanidad, Italia, España, Francia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Estados Unidos. ¿Por qué habremos de morir? Y miren aquí lo que el Señor nos dice. Yo no quiero la muerte de nadie. El Señor no se complace en la muerte de nadie. El Señor no se alegra, aunque si tiene que de alguna manera aplicar un juicio, tiene que aplicar una disciplina a su creación, a la humanidad, por causa de sus malos caminos. Y muchas veces ese juicio y esa disciplina traerá consigo la muerte de miles de personas, de miles de seres humanos. Pero el Señor no está feliz con eso. El Señor no está contento con eso. Él dice, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Conviértanse y vivirán. El Señor no quiere la muerte de tu familia, no quiere la muerte tuya, ni de tus seres queridos, ni de tus amigos. El Señor no quiere la muerte de los seres humanos en los distintos países. Él no se complace en la muerte del que muere. Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso, pero Él también es justo. Él es un Dios de amor y de misericordia y de bondad, pero también Él es fuego consumidor. Y los pecados de nosotros como humanidad han llegado delante de su presencia. Y todas estas cosas nos han acontecido por causa de nuestras maldades, por causa de nuestras iniquidades. Pero el Señor nos dice, arrepiéntanse, conviértanse, háganse de un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué habremos de morir? ¿Por qué tenemos que ser tan tercos y buscar nuestra propia ruina, buscar nuestra propia muerte? Si el Señor no la quiere para nadie, si el Señor no la desea para nadie. Conviértanse y vivirán. Conviértete y vivirás. Conviértanse, amados hermanos, amigos. Convirtámonos al Señor con todo nuestro corazón y viviremos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando un pueblo entiende esto, su corazón se vuelve a su Creador. Cuando el ser humano entiende esto, su corazón se vuelve aquel que lo creó, aquel que lo formó en el vientre de su madre y aquel a quien tenemos que dar cuentas de todos nuestros hechos, de todos nuestros actos. De manera que es el tiempo de volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Es el tiempo de meditar ahí en tu casa, ahí en tu cuarto, donde sea que te encuentres, siguiendo las restricciones de la cuarentena. Es el tiempo para meditar en nuestros caminos y arrepentirnos de nuestras maldades y volvernos al Señor, buscar su santo rostro y Él se dejará hallar por aquellos que lo buscan. Nuestra única esperanza se llama Cristo Jesús, pues Dios amó tanto a este mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia de nuestros pecados es la ruina, es la destrucción, es la muerte, es el sufrimiento, es la miseria.
Pero Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre bendita por toda la humanidad y resucitar al tercer día para que nosotros podamos tener la oportunidad de tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo y alcanzar la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la promesa de la vida eterna. El Señor no quiere la muerte de nadie. Convirtámonos y viviremos, lo afirma el Señor Todopoderoso, Omnipotente. Y aquí quisiera que podamos meditar en otra pregunta. Después de todo lo que estamos viviendo y experimentando, ¿seguiremos pecando contra nuestro Creador? Después de todo lo que estamos viendo, amados hermanos, amigos que me escuchan, que ven esta prédica, después de que estamos viendo, miren, la crisis en los mercados, la pandemia, a la cuarentena, las muertes, terremotos y tantas otras cosas más que están sucediendo a nuestro alrededor. Después de todo esto, ¿seguiremos pecando contra nuestro Creador? En el libro de Esdras, capítulo 9, verso 13 al 15, Esdras dice lo siguiente. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, qué importante es entender y reconocer que todo lo que nos ha sobrevenido, nos está sobreviniendo, es por causa, es la consecuencia de nuestras malas obras y de nuestro gran pecado como seres humanos, como humanidad. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y aquí yo quiero decirles algo, amados hermanos y amigos, Dios todavía no nos ha castigado de la manera que nuestros hechos merecen, porque si Dios nos castigara a la humanidad entera como lo merecemos, hubiéramos sido exterminados como la generación de Noé por un diluvio, hubiéramos sido exterminados como los habitantes de Sodoma y Gomorra, y no hubiese quedado rastro de ninguno de nosotros, pues no hay ningún justo, ni siquiera uno. Dice, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Sabe que usted que todavía no ha sido afectado y si Dios no lo permite, tampoco será afectado? Y todos los que que hayamos sobrevivido a toda esta pandemia, somos el remanente. Que Dios, por su infinita misericordia, nos da la oportunidad de seguir viviendo. Verso 14 dice, después de que nos ha sobrevenido todas estas cosas, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos? Pregunta Esdras. Y es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Seguiremos infringiendo los mandamientos de Dios a pesar de que estamos viendo, oyendo y experimentando todas estas cosas terribles que nos han sobrevenido? Dice, y aparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, eso significa seguir cometiendo las maldades que cometen la gente que no conoce completamente a Dios. Dice, no te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. De manera que este pasaje quisiera que lo podamos meditar profundamente en lo profundo de nuestro corazón y podamos entender, ¿seguiremos siendo tan necios como seres humanos, como humanidad, como sociedades, de seguir pecando contra el Señor después de todo lo que nos ha sobrevenido? Después de todo lo que estamos viendo, experimentando, algunos en carne propia, otros miran, oyen por medio de los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Continuaremos a seguir pecando contra nuestro Señor, sabiendo que todo eso es a causa de nuestras malas obras? Entonces, si nosotros no aprendemos la lección, ¿qué más nos queremos que nos venga? Cosas peores vendrán. Si como humanidad no nos arrepentimos, si como humanidad no enmendamos nuestros caminos, así como obedecemos las leyes de las autoridades, de permanecer en nuestras casas,
aburridos muchos de nosotros, desde nuestras cuatro paredes sin poder salir. Pero lo tenemos que hacer para poder frenar este virus. Así también nosotros, como seres humanos, obedezcamos a la autoridad máxima, al juez soberano y gobernante de todo el universo, que es el Dios Todopoderoso. Obedezcamos su palabra y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, nos arrepintamos de nuestros caminos, dejemos de pecar y comencemos a amar su palabra, amar sus mandamientos, sus leyes y a creer sobre todo en aquel ha enviado, Cristo Jesús nuestro Señor, quien es el Salvador, quien es la esperanza, quien es la redención para el mundo entero. Obedezcamos a nuestro Señor y dejemos de hacer lo malo, dejemos de obrar impíamente para que la mortandad, para que los desastres, la tragedia, la ruina se detengan y así no seamos consumidos como humanidad. Conclusión. Joel capítulo 2 verso 12 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto significa que haya no un arrepentimiento superficial, sino que sea algo que parte de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entiéndalo bien, amado amigo que me escucha. Si tú crees que Dios está feliz, o que Dios no existe, o que si Dios es bueno, ¿por qué? Dios no se duele del castigo. Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Quién sabe si volverá, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Es mi deseo, mis amados hermanos y amigos, que esta palabra pueda caer en buena tierra y que no endurezcamos nuestra cerviz para que seamos castigados aún más. Somos un remanente. Si usted está oyendo, usted es un remanente. Y si Dios te está dando la oportunidad es para que te vuelvas a Él. Amados hermanos, amigos, familia, Dios nos ama y su amor por la humanidad fue tan grande que dio lo más preciado que Él tenía, su Hijo amado, para que ninguno de nosotros perezca en una muerte eterna, sino que tengamos salvación y vida eterna. Que el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en nombre de Cristo Jesús, bendiga tu vida, tu familia, y que el mal no toque tu morada. Convirtámonos al Señor, volvámonos a Él con todo nuestro corazón por medio de Cristo Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. No es una religión, no es la religión católica, evangélica, testigo de Jehová, mormona, ninguna. El único camino para volvernos a Dios se llama Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.